¿Qué onda? Acá otra vez. Hoy les voy a explicar un tema complicado. Voy a hablar de democracia y por ende las alternativas a la misma. Miren, se nos ha hecho pensar y de hecho, pues como casi en todo, a través del sistema educativo se ha implantado la idea dentro de la idiosincrasia popular de que la democracia es el régimen perfecto, la cúspide del desarrollo político humano, ¿no? Se habla hasta de valores de la democracia. Pues yo no sé de qué valores hablarán, ¿verdad? Porque no creo que un régimen político tenga valores. Porque si se refiere, por ejemplo, a la tolerancia o a temas de este tipo, inclusión, todo esto, no son exclusivos de una democracia. Una monarquía podría perfectamente brindar estos derechos sin la necesidad de llegar a un acuerdo entre 700 personas, ¿no? La democracia, como todos saben, se originó en Grecia, pero no es lo que les han hecho pensar, mijitos. La Grecia antigua producía pensadores a lo pendejo, filósofos, gente educada y que aportó al desarrollo de la civilización, porque esa gente tenía mucho tiempo libre. ¿Y por qué creen que tenían ese tiempo libre? Por cada griego había 20 esclavos, que eran los que se dedicaban a la producción de los bienes y de cierto modo también en ese entonces el sector servicios casi no existía, entonces los pocos servicios que necesitabas te lo hacían tus esclavos. Eso te daba mucho tiempo para pensar que solo sé que no sé nada, ¿no? Es un sarcasmo. En la democracia griega en particular, solo votaban los iguales. Había una asamblea de iguales. Eran casi todos los griegos no esclavos, casi todos los griegos no esclavos. Había ciertas excepciones, pero pues no tiene caso tocarlas. Y votaban con la famosa piedra negra y piedra blanca. O discutían el tema y votaban con la piedrita. No es que la democracia sea frágil en el sentido de que se desmorona fácilmente. La democracia es el régimen perfecto para mediar intereses. ¿Sí me explico? Porque, por ejemplo, en una monarquía, en una dictadura comunista, una dictadura de derecha, un fascismo, otros regímenes, no había la facilidad de que se tomaran decisiones a nivel económico. Aquí en este canal apréndanse que todas las otras ciencias son hijas de la ciencia económica. La propia política es hija de la ciencia económica. Y no es que la democracia sea débil ni frágil, sencillamente es muy ineficiente y por lo tanto tarda mucho en tomar decisiones que deberían tomarse rápido, ¿no? Yo
yo en lo personal no soy un demócrata. Yo creo que habría formas de construir un régimen político más adecuado a los tiempos y más adecuado a lo que dice, a lo que se necesita, pues, ¿no? La democracia nace en Grecia y se muere con Grecia por una serie de guerras con lo que sería Roma, porque todavía no existía Roma como tal. Desaparecen en una campaña, un cónsul romano toma las islas griegas. Había más islas griegas, no crean que nada más es la península, también por este lado, y por otros lados había otras islas que participaban en la misma democracia. Nosotros no vivimos en democracia, vivimos en una república representativa. Ese es un principio, no los engañen. Somos más Roma que Grecia. Porque si fuéramos más Grecia, pues imagínense reunir a 120 millones de cabrones, que es más o menos la población de México, y llegar a un acuerdo por cada ley, sea la más mínima. Está cabrón, ¿no? Obviamente no son 120 millones. Es menos gente que está en el padrón electoral. Y de esa gente todavía la que quiera ir a votar va a ser menos. Aún así no funciona. No funciona ya en términos modernos. En el término de Grecia funcionaba porque había pocos iguales. Las asambleas eran cortas. En la República Romana, que es el régimen que va a rescatar ciertas ideas griegas, porque tenía contacto con Grecia muy fluido, espérenme que me desconcentre el perro porque le está ladrando al pinche vecino. Pues simplemente es un sistema más eficiente y que puede gobernar a más gente sin que la gente participe. Y es lo mismo, el Senado en Grecia estaba constituido por patricios, que eran una clase dominante de alta cuna y de recursos amplios. Podías comprar tu puesto con patricios sin pedo, pero todos, de todos modos, todos eran, así como hoy, yo elijo a mi representante y ese güey. Pero podías comprar un lugar en el pinche Senado y no había pedo, ¿no? De lo latino heredamos este sistema que es el que nos gobierna. Acuérdense, si les dicen que están viviendo una democracia, falsedad. Si les dicen que están viviendo una república representativa, eso es cierto. El asunto es que también desapareció la república. La república dura más o menos un periodo de 500 años en Roma. Después se vuelve un imperio y se acabó. Se acabó la república. Pasan los años, pasó la Edad Media, pasaron otras cosas. Y de pronto, dentro de la Edad Media, no es en el Renacimiento, se llama Ilustración el periodo. Porque el Renacimiento es primero. Y se le dice así por el boom cultural. Ese boom cultural llevaría a los pensadores, a los pensadores a desarrollar ideas basados en la literatura clásica que se recupera. El conocimiento que tenemos de la antigüedad es muy poco, pero lo que se pudo recuperar por aquel entonces influyó a Rousseau, a Hobbes,
a todos esos ilustrados, se les dice, ¿no? Y bueno, pues fue tan pinche exitoso todo este movimiento de pensamiento liberal que en algún momento, por culpa de las clases aristocráticas que habían tomado no un poder excesivo, porque el poder pues da igual, ¿no? Al final da igual el poder. Lo que habían hecho era tomar una riqueza absurda, generaba hasta hambrunas, generaba lo que se diría dolor en el pueblo, ¿no? Y el pueblo se empezó a molestar. En Francia particularmente la monarquía era muy ambiciosa, muy codiciosa. Eso es lo que la hace diferente a la monarquía española o a la monarquía inglesa. Y fue por lo que se dio el caldo de cultivo para que las ideas innovadoras, todo este pedo, sembraran la planta y tuvieran frutos, ¿no? En algún momento se cansaron de todo este desmadre, de que los impuestos eran una mamada, que no era productivo el campo, y que lo que producían los campesinos se lo llevaban todo para fiestas impresionantes. La cocina francesa es deliciosa. Y todo eso se lo debemos a unos 500 años de explotación de los señores feudales y en este caso ya de duques, otro tipo de clases, a reyes franceses que organizaban fiestas que duraban días y pues, ofrecían para postres, guisados muy muy exóticos. Así es, muy exóticos. Y bueno, boom, explotó la Revolución Francesa con todos estos movimientos que no eran dirigidos por nadie, y eran dirigidos por caudillos, por pensadores o miembros prominentes. Aquí hago un paréntesis porque se me olvidó decir lo siguiente. A partir en la Edad Media fue un periodo que todos consideraron un oscurantismo, pero no fue un oscurantismo para la economía, porque la economía a través de toda la Edad Media y de lo que sigue creó una nueva clase social, la burguesía. Es importante, porque ¿quién financió la Revolución Francesa? La burguesía. No llegaban a ser más ricos que las aristocracias, que los reyes, pero ya iban para allá y querían voz y voto en las decisiones, porque un rey, vamos, tío, el tipo nunca ha realizado ninguna actividad económica. ¿Qué podía saber el rey? Y cuando desoía a sus consejeros que sí sabían, pues generaba catástrofes impresionantes. Francia tuvo un montón de problemas. No es de gratis que llegara este asunto de los ideales, pero de ahí viene la idea de que somos una democracia. Tampoco en Francia, después de la revolución en Francia dura poco porque capturan al rey, lo decapitan a toda la clase aristocrática y todos a la muerte y se construye una especie de consejo que se iría volviendo un parlamento al que no escogían los miembros del pueblo. Al principio no los escogían los miembros del pueblo. Era solo la gente ilustre la que elegía a esos representantes, ¿no? Más parecido a la democracia griega. Ahí sí se puede hablar
de que había cierta similitud, pero no era precisamente. Pues, ¿qué les puedo decir? La Revolución Francesa fue un baño de sangre tras baño de sangre, tras baño de sangre, tras baño de sangre, porque es normal que haya baños de sangre cuando dentro de una propia ideología democrática y lo pueden o republicana, lo pueden ver hoy en día con la polarización entre los AMLO y los anti-AMLO, que sí puede llegar a ser muy fea la referencia. Por ejemplo, hubo un periodo de la Revolución Francesa que se llama el terror jacobino. Mataban a todo el mundo, a todos los representantes por esto, por aquello. Las causas son lo de menos. Y, por ejemplo, llegamos al momento en que Napoleón Bonaparte toma el control del ejército francés. Al principio Napoleón creía en la república, independientemente de que era de Córcega, que ni siquiera era realmente parte de Francia, sino nada más como un protectorado, olvidado por Dios. Napoleón toma la bandera de la revolución, porque le conviene también, y la toma para ir escalando. ¿Y qué creen? Pues Napoleón se hace emperador, porque Napoleón es un caudillo. Todos los caudillos sencillamente representan los valores de la gente que lo sigue, las aspiraciones de la gente que lo sigue, no necesariamente las que la gente necesita. Hay cosas que la gente necesita y hay gente que la coge, y hay cosas que la gente quiere. Hay que hacer énfasis en esto porque va a ser muy importante más adelante. En ese momento, pues todas las monarquías se espantaron, ¿no? Pues nos vaya a pasar lo mismo, todos nos vayan a cortar la cabeza. Sí, y todas las monarquías se apoyaron contra Francia y Napoleón tuvo mucho éxito porque conquistó prácticamente toda la Europa continental. De hecho, si nos vamos a ver, es Napoleón el que manda las ideas revolucionarias a todo el mundo, desde Estados Unidos hasta Alemania, hasta Francia, hasta España, en Italia, Inglaterra. Y por ejemplo, Inglaterra reaccionó de manera muy inteligente ante la amenaza de Napoleón, convirtiéndose en una monarquía parlamentaria, que es todavía la estructura que tiene hoy. Dijeron, ellos sí se dieron cuenta de que la clase burguesa era una clase increciendo, o sea que venía y no la iban a parar. Lo que podían hacer era mantener sus privilegios, mantener su estatus y después tener cierto poder y que la burguesía tuviera voz y voto a través del parlamento, pero siempre con la voz del rey arriba de todos, ¿no? De todos modos. Eso funcionó muy bien en Inglaterra, tan bien que le estoy diciendo que vivimos todavía ahí, pero ya hoy en día el rey se ha hecho al lado del poder, o sea, solo ocupa su posición social, que para los ingleses es muy importante, es parte de su identidad nacional. De hecho, esa identidad promonárquica en Inglaterra viene de esa guerra con el buen Napoleón. Napoleón representaba todo lo que odiaba el régimen inglés y cierto porcentaje de la plebe inglesa. Bueno, a partir de esto, pues las ideas liberales se expanden. Otra vez la república empieza a acaparar la atención en varias partes del mundo. Estados Unidos es el primero que le sigue a Francia, el primero que constituye una democracia. Y si nuestra democracia está lejos de ser democracia, la de ellos está más lejos de ser democracia. Pero bueno, el asunto es con la semilla sembrada, todo mundo
se volvió a la democracia. Bueno, no todo el mundo, o sea, es que el proceso tardó un tiempo. Podemos decir que hasta la Primera Guerra Mundial no queda clara la caída de todas las monarquías. Porque, por ejemplo, la monarquía española todavía existe. Prusia acababa de unificarse. Alemania no existía como ustedes la conocen ahora, como un territorio uniforme y homogéneo. Existía como principados, y los principados se juntaron y hicieron una monarquía. A partir de la Primera Guerra Mundial, después de la Primera Guerra Mundial, todas las pinches monarquías se vienen abajo en la Europa continental. Franco en España, en Alemania, pues con la caída en la Primera Guerra Mundial y la derrota, construyen una especie de república también. Y por todos lados se van generando democracias. Por este lado también México quería ser una monarquía. La independencia de México no viene del hecho de que los mexicanos pidieran la independencia como la causa de la guerra. De hecho, la causa de la guerra es que Napoleón invade España, manda a la verga a todo el mundo y pone a su hermano en el poder español. Las provincias lo empiezan a desconocer y se empiezan a gestar movimientos en pro de la ex monarquía para reinstaurarla. El grito al principio no era independencia, era viva Fernando VII. El problema es que después de que Napoleón es derrotado, se intenta volver al status quo y ya no se puede, porque ya, por ejemplo, de este lado les gustó la independencia, ya no querían estar con España, no reconocían la clase, pero aquí se luchó muchos años y se habla de liberales y conservadores. Los conservadores eran los del poder, tanto así que en algún momento pusieron a Maximiliano como emperador, claro, con el apoyo de la Francia de Napoleón III, ¿no? Miren qué irónico en que quedó el legado de Napoleón, ¿no? Pero bueno, las pocas monarquías que quedaron solamente representadas por un adorno, digamos, un accesorio que eran los reyes, las princesas, los duques, etc. Y esto a mí, pues no me parece mal, ¿no? Son parte de su identidad nacional. En España más o menos, pero por ejemplo en países como Gran Bretaña, pues ya no gobierna la monarquía, gobierna el primer ministro, el parlamento y demás. Ya no quedan monarquías. Después de todo este pedo, después de la caída de todo, o sea, aunque creyeron que ganaron la guerra los aliados en la Primera Guerra Mundial, no ganaron nada. Lo que ganaron fue el inicio de la decadencia europea. Porque hay gente que dice que la Primera y Segunda Guerra Mundial son la misma. Para mí no. Hay una diferencia clave y es el nacimiento del comunismo como una ideología que se podía llevar a cabo, porque a la mitad de la guerra en Europa, en la primera, Rusia se rinde porque empieza la revolución y les pasa igual que a los franceses, todos los zares muertos, el zar muerto y con sus hijas y todo, o sea, se cargó la verga a todo el mundo que pertenecía a una monarquía para que nadie pudiera exigir el título, porque allá también era parte de su identidad nacional, la monarquía, solamente que pues, las condiciones eran muy difíciles en Rusia en aquel momento y pues, la tumbaron.
pero ellos se volvieron socialistas. ¿No? Y empieza este furor, porque de pronto, para esto había un pinche alemán que se llamó Karl Marx, y fue uno de los primeros en desarrollar economía política, o sea, economía teórica. Y se puede querer o no al socialismo, se puede querer o no a los de pensamiento izquierdoso, pero hay que reconocer las aportaciones de Marx al mundo occidental. Sin Marx hubiera seguido tan polarizada la riqueza que sencillamente hubiera habido guerras y guerras y guerras sin fin entre los que se consideraban la nueva clase social, que era el proletariado, y la burguesía, porque la burguesía ya había tomado el poder para este entonces. ¿Sí? Había burgueses muchísimo más ricos que los propios estados. Llega la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? ¿Por qué se gestó la Segunda Guerra Mundial? En lo relevante al tema que estoy desarrollando, pues porque lo que quería Alemania era tener más colonias para obtener los recursos que no tenía. Alemania no tiene muchos recursos naturales a su disposición, sobre todo de los que se usaban en ese entonces, que estaba cuando ya existía un mercado productivo más grande, y Alemania era un país industrializado, tenía que comprar los insumos y salía caro, ¿no? Este espacio vital que Hitler alguna vez dijo, también era parte de esta forma de pensar. Amiago dio unos pocos territorios más, por ejemplo, tenía un conflicto y lo tuvo muchos años, de hecho desde antes ya había tenido un conflicto por unos territorios que se llamaban Alsacia y Lorena, donde había mucho carbón que era necesario para el tipo de industria que se manejaba en aquel entonces. Bueno, regresando a lo político, después de la Segunda Guerra Mundial se acaba el colonialismo, y por lo tanto las monarquías pierden ya prácticamente todo el peso que tenían. Básicamente todo el peso que tenían. Lo cual va a llevar y Estados Unidos se vuelve una hegemonía internacional. No hay forma de ver a la democracia como un régimen triunfador sin ver que el mayor beneficiado en las dos guerras mundiales, sobre todo en la primera, en la segunda, sobre todo en la segunda, fue Estados Unidos. Porque eso que me vengan a contar que Estados Unidos ganó la Segunda Guerra Mundial, pura verga. Los que la ganaron fueron los rusos. Nada más cuenten los millones de muertos que hubo en la Segunda Guerra Mundial por cada bando. Lo que quería Hitler era tomar la parte sur de Rusia primero. Por eso se enfrascó en su lucha en Stalingrado, para obtener recursos petroleros y poder mantener su maquinaria de guerra funcionando. Y tenía el tiempo en contra, pero eso es materia de otra cosa. Al derrumbarse y todos los países que se independizaban se querían volver democracias o comunismos. Era una u otra. En muchos lugares triunfaron las democracias y en otros bloques triunfó el comunismo. El oriente de Europa completamente comunista, la parte de la derecha completamente ya repúblicas, ya Italia, Francia, la propia Alemania del todos los estados optaron por eso. ¿Por qué optaron por eso? Para
que la burguesía tuviera el control del poder político, o cuando menos influencia, cuando menos voz y voto. ¿Por qué? Porque es más difícil endulzarle el oído a un dictador que mover los hilos de la política democrática de un país. ¿Sí? Los burgueses lograron lo que se había venido gestando, que también fue una gran revolución, y Estados Unidos promovía la democracia porque como era la democracia es pro burguesa, entonces pues, los burgueses querían que otros países también fueran burgueses y hacer negocios con esos otros países para hacerse más fuertes. Y ahí llegamos ya a la época actual. Bueno, podría hablarles de la caída del comunismo, pero no tiene caso porque al final el comunismo lo único que hizo fue formar élites. Élites dentro del comunismo. La gran masa sí vivía de acuerdo al orden comunista, pero las élites no. ¿Sí? Y con la caída de Rusia, pues la caída de la Unión Soviética, pues, no hubo qué hacer. Quedan pocos países comunistas, pero las ideas y la influencia de este tipo de ideas comunistas del buen Karl Marx, que Lenin, el que quieran, se dedicó a promover, el Che Guevara, Fidel, pues siguen vigentes, tuvieron impacto y de hecho si ustedes ven algunas democracias en el mundo, por ejemplo la mexicana es un muy buen ejemplo, es una mezcla de comunismo, de algunos elementos comunistas, pero predominantemente de los elementos democráticos, ¿no? Entonces el punto de esto es aclararles, o bueno, al que voy, y por el que yo toda esta previa, es aclararles que en México y las democracias no existen. Digo México, las democracias no existen. Existen repúblicas representativas. Como les dije, sencillamente sería ridículo mandar cada ley a votación democrática. O sea, diario estaríamos en la urna del IFE y cuánto se gasta un proceso democrático de eso. Mucho. Entonces no es pragmático. Lo que tenemos es una república representativa. Hay diferentes tipos. Por ejemplo, en la de México, como les digo, y que tiene muchos elementos comunistas, como que el Estado participa más. Ahí te das cuenta, cuando el Estado participa más en lo económico, pues los estados son más proclives a haber tomado pues ideas de los comunistas y haberlas aplicado en su propio entorno. Hasta Estados Unidos tiene elementos comunistas, señores, no nos hagamos pendejos, ¿no? Pero bueno, el capitalismo más puro y la democracia más pura es de Estados Unidos, eso sí es cierto. Ahora, la democracia es el único camino para el éxito. Yo veo una caída de la democracia en la práctica ya muy visible. Gobiernan las élites, entonces las élites se hacen muy ricas, aumenta la desigualdad y hay molestia en la población. Luego, las leyes se tienen que estar cabildeando entre diputados y la clase política también tiene intereses y es muy difícil llegar a acuerdos para leyes que se necesitan y como todo depende del voto,
A veces las leyes que se necesitan no se pueden aplicar, o las medidas económicas, o lo que tú quieras, no se puede aplicar, porque es impopular, te va a costar votos. Entonces la democracia en estos últimos 20 años está en pique. Necesitamos un régimen nuevo, ese es el punto. En algún momento les haré un video sobre eso. Y un régimen nuevo en el sentido de que no sé si también ya se nos pasó el tiempo para poder hacerlo, pero creo que esta lucha de clases constante que hemos visto a través de los años, desde tiempos romanos, cuando había esclavos que lucharon por su libertad, en la guerra de secesión, del proletariado, nunca nos ha hecho ver el punto que hubiera sido lo más valioso, que hubiéramos entendido las dos clases, la clase media después, cuando surgió, o sea, las tres clases hubiéramos entendido que son simbióticas, las dos. Ni el capital puede sin el proletariado, ni el proletariado puede sin el capital, o podía, porque hoy en día van hacia un proceso de neoesclavismo con la inteligencia artificial y todo ese pedo. A la inteligencia artificial no le tienes que pagar, a los robots no les tienes que pagar, solo haces tu inversión. Entonces por eso digo que quizá ya lo que estoy diciendo ya no se puede hacer, pero creo que sí se podrían hacer algún tipo de régimen más eficiente. Esto lo dejo para otro video, mis ideas sobre un modelo más eficiente. Creo que la democracia ha demostrado el fracaso, porque fracasa ante sí misma. O sea, es increíble que gane Trump y la mitad de la población está a favor, la mitad en contra. ¿Sí me explico? Ya debería haberse una vuelta. Por ejemplo, el sistema republicano de Estados Unidos es muy diferente al mexicano. Para empezar, no lo financia el Estado. Aquí el Estado financia a los partidos políticos, les da dinero, y esto es más reciente porque al principio no. Pero más recientemente ya pueden tener contribuciones de privado. Ahí en Estados Unidos nunca ha sido así. Tú te tienes que buscar las contribuciones y allá se venden al diablo más feo. En ese sentido la democracia mexicana es mejor que la estadounidense. En el sentido de eficiencia también, más bien están al nivel, porque tampoco la democracia ya está funcionando. No están llegando a los acuerdos. Todo se está polarizando. Y la polarización es justo eso. El fracaso de la democracia. Y con eso me despido. Hasta luego. Este video duró más de siempre, pero hasta luego.